Lo cabezazo defensivo, rechaza Brera para Olimpia, juega ahora Cardoso, Cardoso para el decano, Cardoso para Gómez y pica Derlis y va Derlis y ataca Olimpia con Derlis que recibe, 4 contra 2, Olimpia tiene todo para marcar el primero, Derlis González está dentro del área, le puede pegar, amagó Derlis al arco, ¡gol! Derlis González, ¡gol! Pelota profunda, el capitán recibió, encaró, pisó el área, lo dejó en el piso, su marcador no se apuró, se la colocó junto al poste derecho, Popi Muñoz. Cambiamos de año, pero las costumbres no cambiaron. En Olimpia los goles siguen teniendo el sello de Derlis González. Olimpia preparándose para su primer gran desafío del 2023. En este último partido de pretemporada marca el primero en el arranque. Derlis, el capitán, se hace sentir. Gana el decano en el Bosque. Olimpia 1, Guaraní 0. Sí, sí, señores, yo soy de Olimpia. La Unión R800. Mencho Fatecha. Y sí, cuando Guaraní proponía, Olimpia con un contragolpe tras un córner letal, Marcos Gómez, que roba la pelota y lo ve a Derlis González picando por el sector izquierdo, lo habilita. Y cuando no, Derlis González para poner esta fiesta olimpista, marca el primer gol, un derechazo. Y cuando no, el goleador, Derlis 1, Guaraní 0. El primero del decano. A los 10 minutos de la primera etapa. Para Raúl Cáceres. Cáceres más atrás, Gil Romero le puede pegar, va al centro, cabezazo, remata al arco, se desvía, gol. Gol de Guaraní, Guaraní, Guaraní. Facundo Barceló empata el partido. Pelota que parte desde la derecha, centro de Gil Romero. Un desvío, le pegó Barceló. Pegó en un defensor de Olimpia y fue adentro. El del remate fue el uruguayo Barceló. Lo empata el Indio en la recta final del primer tiempo. El Indio dice: yo también quiero pelear en este 2023. Yo también quiero ser protagonista. Barceló se estrena con este gol en el juego amistoso. Lo empata Guaraní en el Bosque por Barceló. Guaraní 1, Olimpia 1. La Unión R800. Mencho Fatecha. Nuevamente Guaraní ganando el sector derecho con Raúl Cáceres. Cuando parecía que venía el centro, ensaya un centro para atrás, ¿verdad? Creo que fue Romero, ¿verdad? El que tira el centro para el segundo palo, donde está el goleador Barceló. Y ensaya un derechazo que parecía que iba afuera, se desvía en el defensor de Olimpia y se encaja en el ángulo prácticamente para igualar este partido. Guaraní lo tenía merecido porque estaba realizando mejor las cosas. Guaraní 1, Olimpia 1. El empate del Indio. A los 44 minutos de la primera etapa.